siempre está sobre la mesa y más ahora que vuelve a estar el proyecto de ley en tratamiento en el Parlamento. La consultora Cifra realizó un estudio de opinión pública donde consultó sobre la posibilidad de legalizar la eutanasia en Uruguay, un asunto que está siendo estudiado en estos momentos. Para conocer los resultados del sondeo y qué es lo que opinan los uruguayos sobre este tema, ya recibimos en nuestra mesa a Mariana Pomies, directora de Cifra. Bienvenida, Mariana, como siempre. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bienvenida. Buenos días. Bueno, es bastante elocuente el primer resultado que vemos, ¿no? Sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con legalizar la eutanasia. Bien. Sí, frente a esta pregunta que es muy básica, porque no se pregunta sobre los contenidos. La gente sabe que se está discutiendo el tema, porque además la pregunta muestra que el 62% está de acuerdo, el 24% en desacuerdo y solamente un 14% no sabe. Es un tema sobre el que la mayoría de la gente opina, ¿no? Probablemente, y que tampoco están claros los detalles, y eso puede incluso llegar a modificar algo de esto, porque a veces la diferencia termina siendo en los detalles, ¿no? Entonces, esto es con el concepto genérico de una eutanasia legal. Y acá hay una mayoría contundente que está de acuerdo. Claro, sin ir al proyecto concreto sobre el concepto de la eutanasia. Claro, que no se sabe bien en qué casos, quiénes sí, quiénes no, el cómo, todo eso todavía no está estipulado. Parece ser un número bastante elevado porque, como vos decías, quienes no saben son también un porcentaje relativamente bajo, ¿no? Por eso es lo que es, o sea, el concepto en sí mismo está claro, lo que despierta entre los uruguayos. Una mayoría que apoya a la eutanasia legal. Y esto es interesante en un mundo donde son muy pocos países que tienen aprobada la eutanasia. Son solo 7 países más 4 que tienen el suicidio asistido, ¿no? Entonces, y en América Latina solo es Colombia, que ni siquiera la tiene legal, sino despenalizada, que es distinto. Uruguay en esto está siendo pionero en la discusión y en el tratamiento de la ley, y hay una opinión favorable hacia el concepto y hacia la idea de eutanasia. Una opinión favorable que no es nueva, se puede rastrear para atrás también. Exactamente. Si miramos lo que pasaba 5 años atrás, que también se estaba discutiendo el tema, bueno, la mitad, el 55% de los uruguayos estaba de acuerdo y solo un 26% en desacuerdo. 2 años después, en el 22 se mantenía, y lo que hay entre el 22 y el 25 es un aumento del acuerdo. No necesariamente una baja del desacuerdo. Lo que pasa es que aquellos que estaban sin opinión formada o que no tenían la suficiente información como para tomar una decisión, la toman y van hacia el acuerdo con la idea. La gente los que estaban en duda, cuando se van definiendo, a medida que se van definiendo, se van convenciendo poniéndose de acuerdo, por lo menos. Exactamente. Y hay otro tema interesante que es el acuerdo de acuerdo a lo que fue la votación en las últimas elecciones. La camiseta por partido. política, ¿cuánto sesga esto? Es interesante porque hay diferencias, pero en todos los grupos, por esta variable que es el voto o la opinión política, en todos los grupos hay una mayoría que está de acuerdo con la legalización de la eutanasia. En el Frente Amplio esa mayoría es más contundente, casi 7 de 10, solo 15 en desacuerdo. En el Partido Colorado es el 62% que está de acuerdo y un 25% en desacuerdo. Y en el Partido Nacional es donde el acuerdo es más bajo, pero aún así más de la mitad está a favor, 57%, y un 34% está en contra. Sí, casi un 10% de diferencia, un poquito más, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. No parece ser una distancia tan grande para mencionar a lo que estamos acostumbrados entre las dos fuerzas políticas. En otros aspectos hay mucha más diferencia entre votantes del Frente Amplio y votantes del Partido Nacional. Nosotros estudiamos todas las variables y vimos que no hay diferencias sustantivas según hombre o mujer, según edad, según nivel educativo, según ingresos. Las diferencias más grandes estaban en la camiseta política y en las creencias de las personas. Ahí te iba a preguntar eso, ¿cuánto pesa el tema religioso en este asunto? Pesa muchísimo. Es bien distinta la opinión de aquellos religiosos de cualquier religión, no necesariamente católicos, ¿no? Religiosos practicantes, religiosos no practicantes y los no religiosos. Acá vemos que entre los religiosos practicantes son los que más se oponen a esta idea, a esta legalización, que incluso es el único grupo que más de la mitad está en contra.
¿sí? El 51%. ¿Cómo está distribuido? Perdón, que yo no leo. Los religiosos practicantes son en realidad el 16% de la población. En Uruguay es una minoría. En ese grupo, 51% está en contra, 32% está a favor y 17% aún no tiene una opinión formada. Luego tenemos un grupo un poco más grande que es el de los creyentes en cualquier religión, pero no practicantes. Estos son un 30%, ¿sí? Casi un tercio de la población. Y ahí se da vuelta y hay una mayoría, 64%, que está a favor y un 23% en contra. Pero los más favorables son los no religiosos, los que no creen en nada, que son un poco más de la mitad de los uruguayos. Claro. ¿Cuántos dijiste que eran los religiosos practicantes? Un 16%. Un 16% de la población. De cualquier religión, no sí, necesariamente católica. Pero parecería ser que, mirando el corte tiene que ver eso, con, digamos, lo que... Con las creencias de las personas, exactamente. Aquellos creyentes, y si encima son practicantes de su religión, se oponen, ahí la mayoría se opone. Los religiosos no practicantes, ahí se da vuelta y hay una mayoría que está a favor, y los no creyentes es contundente. Pero aún así la diferencia entre el creyente no ortodoxo, por decirlo de alguna manera, más chica, y el no creyente, digo, son pocos puntos porcentuales también. No exactamente, se parece más el creyente no practicante al no creyente que al creyente practicante. O sea, la práctica de la religión, el concurrir al culto o a misa o a lo que sea, o el tener cierta reflexión, hace que esta gente se oponga en su mayoría, mientras que simplemente la idea o la creencia no condiciona tanto la visión sobre la legalización de la eutanasia. Es interesante el dato porque parte de la discusión política muchas veces se da, o por lo menos quienes defienden la eutanasia, avanzar con su regulación, dicen, bueno, quienes están en contra de esto lo hacen por motivos religiosos y lo religioso no debería ser argumento eso, para legislar. Exactamente, lo que pasa que eso también es por motivos religiosos, no por lo que creen. Claro, sí. No necesariamente porque la religión se los imponga, sino porque ellos creen que eso, o sea... Claro, que eso contraviene los principios de su religión. Porque a veces, o sea, son una minoría, pero sí, es por motivos religiosos. Parece que obedecen, algunos obedecerán y otros genuinamente creen en algo que no va con eso. Por supuesto, por supuesto. Bien. Bueno, si llevamos esta discusión a la discusión parlamentaria, tiene bastante sentido con cómo se está dando y cómo va evolucionando la postura de los legisladores. Claro. También es muy importante los detalles, ¿no? Porque eso también, nosotros preguntábamos otras cosas, ¿no? Y varía un poco, depende de cómo se haga, o sea, cómo se ejecute el hecho, quiénes sean los que tengan que tomar la decisión. Con esta mayoría difícilmente se dé vuelta, pero capaz que en vez de 62 es un poco menos, según algunos contenidos de la propia ley, ¿no? Que eso no se sabe y es difícil que se sepa porque la gente no entra a averiguar sobre los detalles. No, salvo que le interese particularmente un proyecto. Claro, exactamente. Pero bueno, esto es una idea para los legisladores de por dónde va la opinión pública y que son de esas cosas importantes a la hora de tomar decisiones. Cuando se generan mayorías no deberían ser solo por temas políticos, sino siguiendo un poco la opinión pública. Mariana Pomies, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Muy amable. Que tengan buen fin de semana. Ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo.